Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga a todos. Damos la bienvenida a los que nos visitan aquí presencialmente y también los que nos acompañan por medio de la grabación en el internet. Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica, y pues esperamos que Dios, mediante su palabra en esta mañana, nos edifique y nos haga una vez más su llamado a la fe y a la obediencia. Continuamos una serie que habíamos empezado hace unos domingos de Hechos, y hoy vamos a leer en Hechos 16, y habíamos hecho la pregunta: ¿cuántas veces se enfrenta el Evangelio en el libro de Hechos con el poder demoníaco? Y algunos habían contestado bien, otros no. ¿Cuántas veces era? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas veces se enfrenta el Evangelio de forma directa con el poder demoníaco en el libro de Hechos? Son 4. Llevamos Simón Mago, llevamos Elimas, ¿verdad? Hoy vamos por la tercera. Ok, en 16. Ahora, en capítulo 16, Pablo está recorriendo Asia Menor, para allá, para arriba. Se ha topado con Timoteo. Timoteo, en los primeros versículos, Timoteo tenía una mamá creyente y un papá no creyente. Ni siquiera era circuncidado, porque su papá no lo dejó ser circuncidado, a pesar de que la mamá era judía. Pero Timoteo era un muchacho joven, conocedor de la palabra de Dios, creyente, que Pablo se lleva con él, para que ninguna mamá nunca diga que esté abandonada o que no pueda llevar sus hijos a los pies del Señor. Timoteo no tenía papá creyente, pero su madre, su abuela, lo discipularon y llegó a ser uno de los seguidores inmediatos de los apóstoles. Y hay 2 cartas hechas a Timoteo de parte de Pablo, cartas muy importantes. Así que ninguna mamá cristiana se desaliente nunca, porque el Señor le va a dar las fuerzas de hacer lo que la mamá de Timoteo sí pudo hacer. Ahora, continúa el viaje, vamos a leer empezando en versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. De ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Se ubican, ¿verdad? Grecia arriba, Macedonia arribita de Grecia, ¿verdad? Esa parte de arriba. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho,
Les echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó de adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que saliera de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Jesucristo, después de haber resucitado, encomendó a sus discípulos diciendo: toda autoridad en el cielo, en la tierra, me es dada. Por lo tanto, termínelo, id y haced discípulos a todas las naciones. El mandato y la capacidad de que la iglesia vaya a ser discípulos de las naciones, hermanos, es por un fundamento que tenemos, porque toda autoridad y todo poder ha sido dados a Cristo Jesús. Nosotros vemos en el desarrollo del libro de Hechos la absoluta autoridad de Jesucristo. Y es importante, hermanos, estos 4 instancias donde el evangelio se enfrenta al poder abierto demoníaco. El demonio se manifiesta de muchas formas, pero encontramos estas 4 veces en que el evangelio se confronta abiertamente con el poder del maligno. Ahora, Dios en el Antiguo Testamento había anunciado su sola potestad. Busque conmigo rapidito en Isaías, por favor, porque desde tiempos antiguos Dios había declarado que Él era Señor, y Señor es Señor soberano. Y Satanás siempre trata de acaparar lo que es de Dios, inclusive el futuro. Vea lo que Dios dice en Isaías 42, versículos 8 y 9. Y son versículos buenos para que los subrayen. Ustedes saben que yo creo en Biblias subrayadas, Biblias marcadas. En Isaías 42, 8 y 9 se dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras. Vea lo que Dios dice, contrastándose con los dioses falsos. Él habla del tiempo, de la historia, del cumplimiento de las cosas. Se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Y Isaías 46, versículos 9 y 10. Vea lo que dice.
Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dios se declara el Dios soberano, hermanos. Y esa soberanía de Dios incluye la misma historia, incluye el futuro. Ahora, en este mismo Isaías 41, busque Isaías 41, empezando en el versículo 22, Dios desafía a los dioses falsos. Es por decirlo así que Dios desafía al mismo Satanás. Vea lo que dice en versículo 22, Isaías 41, 22, Dios lanza un desafío a los dioses falsos. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas. Se está burlando de los dioses falsos porque sabe que los ídolos no hablan. Los dioses falsos no pueden hacer. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí, vosotros no sois nada y vuestras obras vanidad, abominación. Él es el que os escogió. Tanto los dioses falsos como los que les sirven, hermanos, son vanidad. Ese es el contexto del Jesús que vino a la tierra y el Jesús del libro de Hechos que habla y cumple su misión por medio de los apóstoles, hermanos. Ese es el Dios. Ahora Jesucristo vino y envía su evangelio de poder a través de sus mensajeros. Pablo y Silas llegan a Filipos y empiezan a enseñar la palabra de Dios. No sabemos por qué se reunían en el río. Posiblemente el clima era agradable y el día de reposo querían salir afuera. Tal vez no cabían en las casas y salían de la ciudad junto al río y lindo al aire libre oraban. Y Pablo y Silas se unen a ellos. Pero yendo y viniendo, le sale esta muchacha adivina. La traducción, estamos otra vez en Hechos capítulo 16, ¿verdad? La traducción de el espíritu que ella tenía, literalmente dice que ella tenía un espíritu pitón. Versículo 16 se traduce en la Reina Valera, espíritu de adivinación. Pero el griego, inclusive el término en griego es pitón, que es la serpiente, ¿verdad? La culebra. Ella tenía espíritu pitón. Según la leyenda, los mitos griegos, Apolos había herido la serpiente pitón que tenía espíritu de adivinación. La animal adivinaba. Y Apolos mata la serpiente pitón, y establece su propio oráculo en Delfi, cerca de Filipos, de adivinación. Eso decía la leyenda griega. Y ese término, espíritu pitón, entró al idioma común, corriente, para representar los que adivinaban. Ella tenía espíritu pitón, tenía espíritu de adivinación. Y en muchas ocasiones eran mujeres, en la mayoría de los casos eran mujeres. No sé por qué. Encontramos también la bruja con Saúl, muchas veces son mujeres que eran las adivinas. Esta muchacha es muchacha, ella era poseída por el espíritu pitón, el espíritu de adivinación, y ella lograba poder engañar a muchos, dando a entender de que ella sabía cosas.
Ella sabía cosas, ella sabía lo que iba a pasar y ella básicamente era esclava de sus amos que ganaban mucho dinero. Ahora, todos saben, nada más apuntes, si estás tomando apuntes, en el Antiguo Testamento Dios había prohibido la adivinación en Levítico 19:31 y Deuteronomio 18, del 9 al 12, Dios dice, Él prohíbe a practicar adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Yo no sé cuántas cosas se puede decir para decir brujo, ¿verdad? 1000 cosas ahí que siempre han existido, ¿verdad? ¿Y cuál es el contraste? En el mismo Deuteronomio 18, dice en los versículos 10 y 11, 12 que acabo de leer, y 15 dice, entonces, ¿cómo deben conocer la voluntad de Dios? Versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dios siempre iba a tener presente el profeta y la palabra profética. Y en Deuteronomio 29, que todo reformado debe tener memorizado, Deuteronomio 29, ¿sabe lo que dice? ¿Por qué el no a la adivinación? ¿Por qué? Porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Estoy leyendo literalmente. Las cosas secretas pertenecen a... Si Dios no las ha revelado, ¿por qué no las ha revelado? Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios ha revelado las cosas que quiere que nosotros tengamos. Y lo que no ha revelado, Él dice, no indague. No se lo voy a decir. Y prohíbe ese esfuerzo de adivinación. Dios prohíbe el deseo de jugar de Dios. Hay muchas formas de jugar de Dios, ¿verdad? Una forma de jugar de Dios es tratar de conocer y manipular el futuro. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás siempre trata ¿cómo se llama? Imitar lo que Dios hace o hacer que Él sea un Dios más fuerte que Dios. Pero nosotros somos criaturas, hermanos, limitadas a la creación de Dios, y el tiempo es una creación de Dios. Nosotros somos limitados del tiempo. Ni Satanás puede saber lo que va a pasar en el futuro. ¿Sabe cómo sabemos eso, hermano? Porque si Satanás hubiera sabido lo que iba a pasar en la cruz, jamás habría colaborado con la crucifixión de Cristo. Y sabemos que Él colaboró porque dice que por manos de inicuos fue crucificado Jesús. Estaba detrás Satanás. Y poco sabía Satanás que la cruz, que él creía que acababa con Jesucristo, iba a ser la redención de todo el mundo. Satanás no conoce el futuro. Dios lo engañó a él mismo. Satanás es otra criatura, sabe cosas. A través de la muchacha, Satanás podía haber dicho cosas de personas que solamente esa persona sabía. Por eso mucho encontramos en los centros de brujería, dicen cosas que nadie más sabe. Y una vez estaba hablando con un muchacho, me dice, pastor, fui donde una persona me dijo cosas que nadie más que yo sé. Ella no puede haber sabido. Explíqueme eso. Le digo, fácil. El demonio sabe esas cosas. Pero él creía que era algún profeta, algún espíritu, y que promovía las cosas de Dios. Y era mentira, era engaño. Ahora esta muchacha tenía esa facilidad de engañar a muchos porque dice que ganaba mucho dinero. Vamos a hablar de eso ahorita. Ahora, en Hechos, volviendo a Hechos 16, en versículos 16 y 19, se nota que los amos de la muchacha sacaban gran ganancia. Ella era buena. Algo hacía de que su fama se había regado, como de vez en cuando se oye, hay un brujo en Talamanca, ¿ah? Hay uno famoso, uno bueno, y hasta carros Mercedes-Benz llega a la selva para el brujo. Esta muchacha tenía fama. Venían de lejos. Pagaban buena plata. Pero básicamente ella era esclava de estos hombres, que poco le importaba ella.
Lo que les importaba era el dinero. Yo quiero hacer una pausa. Jóvenes y todos nosotros que estamos escuchando. Esclavitud a las cosas del demonio con frecuencia trae beneficio financiero. Así de simple. Trae beneficio financiero a personas. Pensemos en la esclavitud, la arruinación del ser humano hecho a la imagen de Dios en las drogas, que atrapa, destruye, deforma al ser humano. ¿Cuánto dinero genera las drogas, hermano? Es tanto dinero que nunca va a haber forma de pararlas. El alcohol y licor abusado. ¿Cuántas vidas, cuántos hogares ha arruinado? ¿Y cuánto dinero genera la venta de licor? En las últimas décadas, toda la industria del sexo, la pornografía, las películas, etcétera, etcétera, dicen que es una industria multibillonaria y esclaviza, distorsiona y arruina mentes, matrimonios, relaciones. Hermanos, aquí claramente en la palabra de Dios, nosotros estamos viendo un ejemplo que se vuelve a repetir durante toda la historia. La esclavitud a las cosas del demonio muchas veces se acompaña con gran ganancia de algunos para que usted o quien caiga en eso, hermano, simplemente sea un esclavo, no solo del diablo, no solo arruinándose a sí mismo, sino otros que se beneficien y se aprovechan de ellos. Esta niña era explotada por hombres que nada se preocupaba por ella. A ellos no les interesa. Es más, cuando ya no podía adivinar, seguro quién sabe qué le hicieron, cómo la trataron. Echaron a Pablo y Silas a la cárcel, quién sabe qué le hicieron a ella. La desecharon, ya no servía, ya no valía nada. Vemos el gran contraste en este pasaje, hermanos. Los engaños esotéricos y secretos de Satanás son contrastados con el regalo gratuito y público de la salvación. Seguramente, si es normal este cuadro de adivinación, llegaban las personas, ¿verdad?, con buena plata y llevaban a las personas a algún lugar especial, quién sabe cómo, y secretamente y esotéricamente la muchacha le profetizaba y le adivinaba. Secreto aparte, porque era solo para esa persona que está pagando, no era para todos. Y ve el contraste con Pablo y Silas, ¿dónde predicaba la palabra de Dios? Al aire libre. Al aire libre, para cualquiera que se arrimara. Ve la diferencia. Satanás juega mucho, hermano, y inclusive, lamentablemente se ha infiltrado dentro de la misma iglesia evangélica, esa idea de que tengo una palabra profética para ti. Es solo para vos. Pague para cierto retiro porque es acerca de profecías y no sé qué. Qué grave, hermano. Pablo y Silas se sentaron en la parte del río y cualquiera que pasara podía escuchar el evangelio y las buenas nuevas de salvación públicamente y gratuitamente. Pagaban a los amos de la muchacha por conocimientos de engaño. Y Pablo y Silas predican de gratis. Solo hay dos opciones. O esclavitud triste al pecado y esclavitud a otros, o libertad por la misericordia gratuita del Señor Jesucristo. Solo hay dos. O esclavitud al pecado y a otros hombres, o libertad bendita por la misericordia gratuita del Señor Jesucristo. Ahora, los que conocemos esta libertad gratuita, los que hemos sido liberados, hermano, qué distorsión más triste y más grande es recibir la libertad y la misericordia de Dios y abaratarlas por la falta de gratitud. Por ejemplo, Dios no pide que los 7 días de la semana
nos reunamos públicamente para agradecerle. Solo estableció un día de 7 para que nosotros nos reuniéramos públicamente a elevar manos al cielo y decir gracias, Señor, como todas estas alabanzas que hemos escuchado. Solo 1 en 7. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros mismos o los que conocemos convertimos el día de acción de gracias en una carga? Hermanos, nosotros en lugar de ser ansioso, en lugar de estar desesperado que llegue el domingo para ir a poder agradecer al Señor la libertad que nos ha dado, la libertad y la misericordia gratuitas, en lugar de estar desesperados que llegue su día para venir aquí y apuntar y cantar. Ay, domingo, ay, mañana, uy, qué hago, levantar. Oiga, qué cosa más triste. Repasemos otra vez. Solo existen 2 caminos. Uno es de esclavitud, tristeza, opresión y al final el infierno. Y el otro camino es libertad, misericordia, perdón y gracia. Y el cielo. ¿Cómo es el corazón agradecido? Salmos 34, nosotros lo cantamos, ¿verdad? Es uno de nuestros salmos que cantamos. Salmo 34, escuche a un David lleno de gratitud, hermanos. Vea lo que dice David. Es un salmo familiar para todos nosotros. Pero es así, hermano, que se expresa el corazón que entiende la libertad y misericordia y perdón y gracia de Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esto ilustra el corazón agradecido, hermano, para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos en esta mañana. Hoy Dios nos invita a la cena, a su cena, que es una muestra tangible y visible de su misericordia, de que estamos hablando, de la liberación del temor del demonio que Dios nos ha dado. Así que examinemos nuestro corazón. Está hinchado el corazón de tanta alegría y tanto gozo y tanta gratitud que no cabe, que ya no entra y debe estallar en alabanzas y acciones de gratitud. Espero que sea así. Ahora, siguiente punto. Vemos lo sublime del Evangelio comparado con los engaños del demonio. Aún poseída, la muchacha anuncia la verdad, pobrecita. Versículo 17, otra vez volviendo al libro de Hechos. En versículo 17, ella daba grandes voces diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación. Aún poseída, ella debe reconocer, y los demonios hacían lo mismo con Jesús, ¿se acuerda? Los demonios siempre que andaba Jesús hacían lo mismo, daban voces y anunciaban. Y hermanos, y escuchen, jóvenes, por favor escuchen todos nosotros. Esto lo que esta muchacha hace, aún poseída del demonio, es un presagio. Es decir, es un anticipo, es una foto de lo que va a pasar en el día de juicio. Porque muchos hombres que sirven al demonio ahorita hablan mucha cosa, hablan palabras infladas, hablan palabras contra Dios, pero no se preocupe, escuchen, no se preocupe ni les tenga miedo, porque un día usted y yo los veremos arrodillados ante Cristo Jesús y confesando con su boca que Jesucristo es Señor. Esto es un anticipo de lo que va a pasar con todos, querer o no.
Así que veamos nosotros el cuadro de lo que está pasando por una persona poseída del mismo demonio, teniendo que reconocer que Dios es Dios altísimo y ellos anuncian la salvación. Pero Pablo no permite que sea Satanás que testifique. Dios no necesita ni permitirá que el maligno sea su portavoz. Y como Jesús callaba a los demonios, Pablo se vuelve y manda fuera ese espíritu de adivinación que ella tenía. Aquí vemos, hermanos, la compasión real de Pablo. La compasión de Dios y de Pablo para con ella. Si el proyecto de Pablo fuera carnal, digamos que Pablo entra a Filipos y él quiere plantar una iglesia y él necesita propaganda. ¿Qué importa que sea el diablo que anuncie la verdad? Hubiera dejado que la muchacha siguiera aclamando de lo que era. Si el proyecto de Pablo fuera una cosa humana, dejé que todo. Hay un decir en el mercadeo, mala propaganda es buena propaganda. Las críticas también es buena propaganda porque se da a conocer. Y más bien ella estaba diciendo la verdad. Pablo la hubiera dejado en su condición anunciando lo que era. Pero Pablo no estaba en un proyecto personal ni humano ni carnal. Pablo venía con mucho amor por las personas perdidas. Y Pablo no permite que ella siga atormentada y él reprende en el nombre de Jesucristo. A él le preocupaba más la vida de esta señorita que su propia misión y su propio proyecto. Ahora se ve no solo la compasión de Dios, sino el poder del Evangelio, el poder de Jesucristo. Pablo reprende en el nombre de Jesucristo, versículo 18, y dice que el Espíritu salió inmediatamente, esa misma hora, ahí mismo salió, sin manipulaciones, sin otras cosas. Pablo reprende y se libera la muchacha. Ahora, en el nombre de Jesucristo ha llegado a ser casi como un amuleto, como una fórmula mágica. En el nombre de Jesús, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Lástima que hemos tomado eso como y lo hemos manoseado de una forma que se ha abaratado. Pablo reprende en el nombre de Cristo porque, como Pedro había dicho en 4:12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es por eso que Pablo invoca el Señor de señores, el libertador y el salvador. Y dice, en el nombre de Jesús, salga. Y sale. Eso no es una fórmula mágica para hacer las cosas que uno quiere. Es el nombre sobre todo nombre. Y muestra una vez más el poder del Evangelio. Y ese es el punto de este mensaje. Nosotros vemos como Jesús. ¿Se acuerda que nosotros sugerimos que el libro de Hechos no debe ser Hechos de los Apóstoles, sino Hechos de Jesucristo a través de sus apóstoles? Y aquí está Jesucristo. Aquí está Jesucristo operando sobre la vida de esta muchacha y la libera. Y vemos la compasión de Dios y el poder de Jesucristo. En conclusión, tengo 5 cosas que quiero notar. Primero, Jesucristo envía a sus siervos a confrontar el poder oculto del diablo. Ese poder del diablo toma diferentes formas. No siempre es adivinación o posesión demoníaca, pero no debemos temer ni rehuir. Hoy, yo creo que hay formas de manipulación y posesión, si se quiere utilizar ese término, que no se manifieste en formas así. Hay personas atrapadas bajo el poder del demonio, hermano. No dudemos del poder del Evangelio para librarlas, sea cual sea la forma que toma. Segundo lugar, Jesús y Pablo tienen compasión por las personas esclavizadas. Compasión por las personas esclavizadas al demonio. Personas esclavizadas a otros hombres, porque siempre van de la mano. ¿Tiene usted esa compasión? Dios se compadeció de usted.
Nosotros estuvimos atrapados también en un entonces, ¿no? ¿Y quién nos libró? Dios. Y así como vemos la compasión de Dios y de los apóstoles sobre esta persona, así nosotros, hermanos, debemos responder con ese mismo corazón compasivo. 3. El poder del Evangelio no puede ser impedido. Todo les pasó en Filipos, hermanos. De todo les pasó, ¿verdad? Cárcel. Bueno, primero los azotaron y dice que usted notó que dice que los azotaron ¿cuánto? Recuerde lo que dice. Dice que los azotaron mucho. Ahora, una azotada romana mucho no es cosa jugando. Y después, usted sabe, chicos, usted sabe qué es el cepo. ¿Sabe qué es un cepo? Es las manos y los pies. Vea, yo tengo un rato de andar en carro, 5,000 kilómetros metimos, pero en un carro medio cómodo, ¿verdad? Con asiento, y aún así me dolía esta parte. Ahora, póngase sobre tierra y así, estirado los brazos y las piernas, amarrado ahí. Horas. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Renegando? ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas esa noche? Cantando. Una locura en esa cárcel. Y dice que todos los demás presos lo oían. Claro, locos, par de locos aquí a la par, dice. El que no sabía qué estaba pasando. Todo le pasaron a Pablo y Silas cosas malas. Hermanos, en pocos días, a pesar de todo eso, en una sola ciudad, Dios salvó a Lidia y su familia. Dios libertó a esa muchacha divina. Y Dios salvó al mismo carcelero con toda su familia, a pesar de los problemas, a pesar de las azotadas y a pesar del encarcelamiento. No nos desanimemos cuando hay obstáculos y hay oposición, hermanos. A veces cuando Dios prefiere hablar, prefiere obrar, no sé por qué. Pero no nos desanimemos. Y si usted está enfrentando obstáculos en su vida y usted cree que el evangelio está impedido, no, hermano, mire usted la palabra de Dios. El evangelio no puede ser obstruido, obstaculizado ni impedido por nada en este mundo, porque es Jesucristo desde el cielo que está edificando su iglesia y que está realizando su misión. Número 4. Podemos apreciar el contraste radical entre el reino de luz y el reino de las tinieblas. Si usted ha sido rescatado de la esclavitud y de las tinieblas, recuerde, ha sido por pura gracia y misericordia de Dios. Y la respuesta correcta es la gratitud. ¿Cuántos dicen aleluya? La respuesta correcta a la liberación de Dios gratuita es la gratitud. No lo olvidemos. Y punto final. Hemos visto que es Jesucristo que confronta y conquista el demonio y todo lo malo que querían hacer. Es Jesucristo en este pasaje, hermanos. No es Pablo. Versículo 14. El Señor abrió el corazón de Lidia. ¿Lo notó cuando lo leímos? Dice, el Señor abrió su corazón. Es Jesucristo presente. Sí, usa a sus siervos. Lo usa usted, me usa a mí. Usa su palabra compartida. Pero es el Señor que va a hacer la obra. Esa es nuestra confianza. Aquí estamos viendo la presencia y la centralidad de Jesucristo. Versículo 18. Es en el nombre de Cristo que Pablo libra a la muchacha. Y cuando el carcelero, asombrado, maravillado, confundido, dice, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dicen? Cree en el nombre de Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si hay alguna persona escuchando estas palabras en esta mañana y no ha conocido a Cristo, tal vez usted duda de quién es Cristo. Tal vez usted ha escuchado, pero no está seguro de su relación con Jesucristo. Mire, todo tiene que ver con Cristo.
Y Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Y a través de este mensaje, hermanos, nos está invitando una vez más a todos a tener esa plena certidumbre y seguridad, que es el Salvador. Él es el Salvador. Y si hoy es el día que usted necesita decir por primera vez, creo, confíe en la promesa de Jesucristo, el que a mí viene, no le echaré fuera. Hermanos, hemos visto un pasaje tremendo del poder del Evangelio. El Evangelio en Cristo Jesús libra nuestras vidas. No volvamos nosotros a la esclavitud. Nosotros no tenemos por qué volver de donde Dios nos sacó. Y sobre todo tengamos esa misma compasión por las personas aún atrapadas a las esclavitudes, al maligno y a otros seres humanos que se abusan, se aprovechan de ellas. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias te damos por este pasaje tan maravilloso donde vemos la gloria de Jesucristo en operación en la vida de esta señorita, en la vida de Lidia, en la vida del carcelero. Padre, también damos gracias por el ejemplo de Pablo y Silas, quienes fueron fieles portavoces de Dios, portadores de tu palabra. Y por nosotros pedimos, Señor, por favor, inunda nuestro corazón de gratitud. Y no solo de gratitud, sino compasión por las personas en la tristeza, atrapadas, esclavizadas al reino de las tinieblas, un reino cruel. Danos compasión. Oh Dios, bendice nuestra iglesia y bendice los hermanos aquí, nuestros esfuerzos, oh Dios, por llevar el mensaje de libertad en Cristo Jesús. Y hoy damos las gracias por esta cena que tú provees para nuestro beneficio, Dios, reafirmando una vez más tu gloria, tu promesa, la confianza que podemos tener en Jesucristo, el que se dio por nosotros. Es en su nombre que oramos. Amén.